Hola, nos encontramos aquí en el Teatro La Candelaria con el dramaturgo, director escénico y poeta Carlos Artizábal. Carlos, queríamos preguntarte qué significó para vos el estallido social del año pasado, del 2021. Bueno, el estallido social fue ante todo, creo yo, un profundo estallido cultural, o la expresión de un hondo estallido cultural que se manifestó no solamente en los grafitis, en la proliferación extraordinaria y renovación de la gráfica callejera, en la multitud de canciones en todos los ritmos populares que circularon por las redes sociales, en las danzas performáticas, en las marchas, verdaderas performances, sino también en el pensamiento de la gente que se expresó en esos lenguajes y sobre todo de la juventud, que también se expresó en lo que conocemos como las primeras líneas, como la participación organizada de la juventud, también en las ollas comunitarias y de las madres. Antes, cuando yo era niño, si yo iba adolescente, iba a las marchas y llegaba a la casa y mi mamá me castigaba. Ahora resulta que las mamás salen a cocinar en las ollas y a estar con sus hijos en el barrio. Entonces ha habido una transformación cultural de pérdida de la hegemonía que tenían los patriarcas de la guerra en este país. Todo el proyecto hegemónico cultural que nos sometió a la destrucción del proceso de paz a partir del presidente Pastrana, por ejemplo, y que entronó por 20 años prácticamente el uribismo en Colombia, se desmoronó. Y ese desmoronamiento es un cambio cultural muy profundo. Ascendió otra manera de sentir la realidad, de sentir la necesidad de cultivar, por ejemplo, de que la olla comunitaria, como decía una chica de Puerto Resistencia, es un lugar de creación de pensamiento y de creación artística y de autorreconocimiento entre la comunidad. Se manifestó también ese cambio cultural en, por ejemplo, lo que hicieron los indígenas Misak, de tumbar estatuas, echar abajo las estatuas del colonialismo español y del patriarcalismo y el racismo aquí vindicado por las élites colombianas, y eso también es otra fractura muy profunda de la hegemonía del poder. E igualmente en el modo como la gente participó, ¿cierto? La gente utilizó una herramienta cultural contemporánea que es el video, el celular, ¿cierto? La grabación y el subir todo eso a las redes sociales. Las redes sociales se volvieron un espacio de la rebeldía muy interesante y de la generación de un nuevo conocimiento y de un nuevo pensamiento. Entonces el estallido social en realidad fue el resultado de una fractura de la hegemonía cultural de quienes promovieron siempre la guerra, la violencia, el odio, la venganza. El patriarcalismo profundo de las élites colombianas se fracturó y perdió la hegemonía cultural, y entonces eso se manifestó de manera muy poderosa en una rebelión contra la decisión estúpida y abusiva del gobierno anterior de ponerle impuestos hasta el pan. Entonces la gente salió a la calle a reclamar sus derechos, hacia todo lo que estaba allí acumulado, y esa fractura cultural que se produjo de la hegemonía de las élites violentas que han dominado este país se manifestó y mostró la gran riqueza de la diversidad cultural que hay en Colombia, ¿cierto? La manifestación, la presencia poderosísima del pensamiento indígena y del movimiento indígena en las calles, y del movimiento estudiantil y de las mujeres. Ese fue el otro rasgo muy hondo del estallido cultural que se manifestó en un estallido social, que el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres lideró con el movimiento estudiantil y con el movimiento indígena este cambio hondísimo de la cultura colombiana. Totalmente de acuerdo, Carlos. Muy riguroso tu resumen
Y a propósito de hegemonía, en Cali los jóvenes están organizados en una red de huertas agroecológicas muy interesante, que uno de ellas se llama Mingas para no olvidar. Me parece muy bello y muy simbólico que retomen ese concepto ancestral nuestro, que desde luego ya ha sido retomado desde los años 50 en todos los procesos de urbanización, con recuperación de tierra popular en los barrios creados a partir de la recuperación de tierras. La población mestiza en las ciudades se apropió de ese término, pero como espacio de organización social y de lucha, la minga comunitaria, la minga indígena, en el 2008 fue fundamental para dar un remesón en el centro del país con esas marchas desde el sur hasta Bogotá. Entonces fue muy importante porque fue sembrando en un país tan racista como este, que nos hemos querido europeos, en la juventud también una aceptación por su propia capacidad de organización, por su propia forma de lucha tan organizada. Fue un ejemplo. Entonces ahora fue muy simbólico que incluso la minga dejó de llamarse minga indígena y se integró a otros procesos organizativos sindicales y populares, y se llama minga social comunitaria. Entonces eso es muy importante. Carlos, ¿cómo te parece esa acogida de la juventud caleña, pues, por hablar de ese caso específico, con el nombre que le han puesto a las mingas para no olvidar, a la red de huertas agroecológicas? No, pues es otro signo, otra muestra de la gran influencia y de la rica influencia del movimiento indígena en el movimiento juvenil y estudiantil, ¿cierto? El proyecto de las huertas hace mucho tiempo ha estado entrando en las universidades, en particular en las universidades públicas. Yo trabajo en la Universidad Nacional y allí hubo un movimiento de huertas muy grande que un rector imbécil las mandó a arrancar, pero siguen estando. O sea, en la escuela donde yo trabajo, por ejemplo, allí está todavía la huerta y los estudiantes la siguen cuidando. Es una huerta que tiene hierbas aromáticas, medicinales, tiene dos palos de papaya, 2 palos de aguacate, están creciendo y tienen muchas flores. Hay un asunto muy bello y muy profundo en este asunto de acoger la minga y el cultivo, que es el reconocimiento de los seres vivos como seres sagrados. Eso es otro asunto muy interesante. No solamente este asunto que hablábamos ahora también del género, ¿cierto? Sí. De la diversidad de géneros y de la presencia de la mujer y del movimiento feminista, sino que el movimiento indígena también ha permitido, ha hecho sentir al movimiento juvenil y a la sociedad colombiana la importancia, la vitalidad que hay en reconocer que lo vivo, que la tierra, que la madre tierra, la Pachamama y todos sus seres son seres sagrados. Entonces el orden sagrado de la vida ha sido también otro asunto muy importante en este cambio cultural que está creciendo en Colombia y que se ha manifestado en una derrota también electoral para el establecimiento colombiano. Es un momento de una disputa muy vigorosa, muy fuerte, vital, que entre la manera de sentir y de pensar de la tradición patriarcal, católica y violenta de las élites colombianas y este renacimiento de una nueva cultura popular, indígena, juvenil, feminista, de reconocimiento de la diversidad de los géneros y del sentimiento de que la tierra, la Pachamama, los seres vivos, la vida es sagrada, que lo vivo es sagrado, ¿cierto? Entonces eso es algo que es muy hondo y que seguramente va a producir una lucha cultural como la está muy profunda en los próximos días en Colombia, que se va a manifestar como ya se está manifestando en una lucha violenta, porque los que detentaban el poder no les queda más que la violencia.
Entonces, cómo defenderse de esa violencia es un asunto del momento inmediato. Ya hay la propuesta de hacer una gran marcha el 2 de octubre contra la muerte, contra la violencia, por la paz, ¿cierto? Que se llama No Matarás, porque es que el llamado del establecimiento colombiano y de sus más importantes representantes violentos es a la guerra, están llamando a la guerra de nuevo. Y de manera efectiva, matando gente, ¿cierto? Haciendo matar soldaditos, matando familias, matando líderes sociales, matando firmantes del acuerdo de paz. Entonces es muy importante que salgamos a las calles el 2 de octubre a decir: no matarás, por la paz total, no matarás. La construcción de la paz, entonces, es la tarea que está ahora al frente de esto, ¿cierto? De este cambio cultural. Y lo hemos planteado, muchos colegas han planteado que debe ser esa marcha del 2 de octubre, una marcha también con ese mismo carácter que tuvo el estallido social, que es un estallido cultural. Entonces tiene que estar llena de poesía, de danza, de graffiti, de teatro, de música, una manifestación profundamente artística y performática contra la muerte. Muy bien, Carlos. Gracias por ese llamado a la unidad, al pueblo colombiano. Tenemos que defender este gobierno popular. Y quisiéramos cerrar esta conversación con que nos ofrecieras uno de tus poemas, si quieres, de La llama inclinada o el que vos querás. Aprovecho para decir que Carlos ganó el premio de poesía inédita en el 2012 con un libro maravilloso, La llama inclinada. Y pues este es el momento que nos va a regalar un poema de él. Me retiro y te dejamos, Carlos. Gracias, poeta. Bueno, hombre, no, gracias a vos. No tengo el libro aquí, vamos a ver si lo logro encontrar algo por acá que nos pueda ser útil para lo que me has pedido. Aquí, a ver. Bueno, aquí hay algunos. Entonces, este poema, que es uno de los poemas de La llama inclinada, es un poema que se llama Río. Llora el agua, canto de boga, es el epígrafe de este poema, Río. Río, llora el agua, tu dulzura azul, ocre, verde, malva, se anuda en las venas de la tierra y brilla la piedra, y el animal respira y el árbol germina. Desciendes del rastro de estrellas que canta en mito y pensamientos la memoria de los pueblos. Eres anaconda celeste para los amazónicos y metáfora del tiempo para el griego. Un signo de la tierra prometida muestras al bíblico semita. No hay sabiduría sin tu cauce, observan los antiguos chinos, ni camino hacia los dioses, dicen los vergallas Uwa. Agua de la raíz, agua del aire, agua del canto, agua de la peña, agua del cielo, agua de la tierra, agua del fuego, agua de los montes, agua de los desiertos, agua de las hojas, agua de las selvas, agua del agua. Estás hecho río de todas las aguas. Y en los saltos y caídas se hacen polvo tus caminos, y la luz se hace arco de luz. Allí el anciano Kumu lee las señales sagradas del destino. Escritura de agua de la diosa de Vishó, escritura de barro de la diosa de Juyungo, escritura de piedra de la diosa del Ambil, escritura de viento de la blanca diosa del Ayó. En ti están la sed y la frescura del mundo, la mansedumbre del aire y el fragor de las crecientes, las orillas que se alejan incesantes y el mar que aguarda. En las noches de Guambía el caminante conversa con tu rumor y pide permiso, y en tus selvas de agua adanes arrojados al barro guían desde las talas y hacia ríos hasta nuestras sillas de la tarde largas balsas de milenarios árboles que amargan con sus sabias moribundas tu lento lecho de peces.
En las horas del odio, por tu lomo sagrado descienden las sangres y los cuerpos de nuestras víctimas. Impasible arrastras esas cargas de olvido, mientras el viento, la luz y la hormiga anuncian que en tus altas cabeceras crece el desmande arrasador, el tiempo descuajado de la tormenta. Luz de agua, ojos de agua, viento de agua, brazos de agua, piedras de agua, huesos de agua, tierra de agua, voces de agua, montaña de agua, cuerpos de agua, y un diluvio de ahogado sobre calles y tejados bajo las ramas del cielo, y una antigua y hermosa luz en el aire vacío de promesas. Bravo, mi hermano.